noches, estimada profesora y compañeros. Quien les habla, Mónica Díaz. En esta oportunidad les daré a conocer la evolución histórica del trabajo humano. El trabajo en el mundo antiguo. El inicio de este periodo es alrededor del año 4000 a.C., marcado por el surgimiento de la escritura y el fin de la prehistoria. En este periodo el trabajo no era valorado, en cambio el ocio era preferido como tal. En la Edad Antigua el trabajo era impuesto y la esclavitud se usaba para hacer obedecer al hombre. También estuvo marcado por la aparición del artesano liberto, siendo este un esclavo que quedaba libre. Aquí comienza la agrupación de artesanos. En cuanto al trabajo, en la Edad Media se descubrió que la finalidad de los seres humanos era a través del trabajo, y esto le daba felicidad, cultivando sus propios huertos, subsistiendo por medio del mismo. Es de hacer notar que en la antigüedad clásica se consideró al trabajador como un individuo libre que podía arrendar su tiempo a cambio de remuneración. Por su parte, en Roma, en los siglos IV y V, los esclavos no eran suficientes y se comenzó a contratar mano de obra. Fue así como se inició el trabajo de los hombres libres. Fue luego de esto que salió la primera ordenanza llamada Locatio Conductio Operatum, dando las reglas entre el conductor y el deudor de su trabajo. Con la caída del Imperio Romano se empezaron a dar ordenanzas económicas que regulaban el trabajo. Existían los contratos, jornadas laborales y forma de pago. También se dieron los cofradías y notas municipales, representadas por corporaciones. En relación con la Edad Moderna, surge la clase social burguesa, comenzando a obtener poder político, cambiando con él la concepción moral de trabajo, reconociendo a los trabajadores como aprendices, el taller por fábrica y el precio justo por el precio del mercado, y entre el precio del mercado el salario. De allí surge la necesidad de producción y aparecen las manifestaciones de poder producir. En cuanto al trabajo en la época contemporánea, se da inicio con la Revolución Francesa, predominada por la producción masiva de telas e hilados que hacían con máquinas. Allí trabajaban hombres, mujeres y niños, porque los bajos sueldos no alcanzaban para mantener una familia. No se podía obligar a nadie a trabajar, aunque los niños sí estaban obligados por sus padres y los trabajos deberían ser fáciles para ellos. En las fábricas la situación era bastante precaria, habían maltratos y despidos frecuentes. En cuanto al trabajo postindustrial, se dio la disminución de empleos en industria y aumentaron los servicios, la tecnología y la información. Se inició la preocupación por la calidad de vida y se dio importancia a la educación. En relación con el régimen de trabajo en la época precolombina y en la colonia, este se basaba en la caza, la recolección, la construcción de refugios, el trabajo de los indios en las minas, la agricultura y la ganadería eran predominantes. La evolución histórica del trabajo en Venezuela tiene antecedentes coloniales. Dentro de ellos está la Ley de Indias. Estas constituyen un precedente histórico en la moderna legislación laboral. Era la recopilación de cédulas, cartas, provisiones y leyes ordenadas por Carlos II de España para unificar y divulgar las disposiciones en materia de gobierno, con leyes que procuraban asegurar a los indios
la percepción del salario. En cuanto a los antecedentes postcoloniales, en la reseña histórica del derecho al trabajo venezolano puede enmarcarse dos periodos. El primero desde 1830 hasta 1917. En este se sancionaron códigos, leyes y ordenanzas de policías donde habían reglas de aplicación sobre el trabajo jornalero, ya que estos tenían un carácter estrictamente policial, atento a cuidar el orden público y las buenas costumbres, pero descuidando la regulación moderna de trabajo y protección del trabajador. Segundo está desde 1917 hasta nuestros días. Se inició con la Ley de Talleres y Establecimientos Públicos. Por su parte, la Ley de Trabajo de 1928 contenía la teoría contractual donde el patrono respondía de riesgo en todo caso, salvo en la culpa del obrero o sirviente. La Ley de Trabajo de 1936 agrupó el derecho a la asociación, contratación colectiva y huelga. Respecto a la Ley Orgánica de Trabajo de 1990, puede decirse que la relación de trabajo como una figura de sistema legal relacionado con el contrato individual de trabajo se dio notablemente y estableciendo el nexo entre el patrono y el trabajador. En cuanto al derecho internacional del trabajo, son reglas que tienen los países para regir de manera más uniforme las relaciones jurídicas laborales de cada uno de ellos. Está compuesto por las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la Comunidad Europea, entre otros. Este obliga al Estado que lo ha ratificado a desarrollar legislaciones en concordancia con la regla internacional. Respecto al derecho laboral, es la rama del derecho formada por un conjunto de normas jurídicas que se establecen en la relación entre los trabajadores y los empleadores. Lo constituyen preceptos de orden público y legal que se basan en la premisa de asegurarle a quien trabaja un pleno desarrollo como persona y una integridad real con integración a la sociedad. Puede decirse que dentro de los caracteres está que es dinámico, ya que siempre está en evolución de acuerdo a los procesos socioeconómicos que vive cada país. Es social porque apunta a representar el interés general, pero también es un derecho profesional, porque se ocupa de las personas que ejercen alguna profesión o trabajo. Expansivo, ya que nació con competencias muy bajas que se fueron actualizando y continúan haciéndolo. Autónomo, porque forma parte del derecho positivo, pero tiene una norma propia. Específico, ya que trata sobre los deberes y derechos, pero se restringen a las relaciones de trabajo. Una de las grandes limitaciones del derecho laboral es que alcanza únicamente el empleo formal. Es deber de cada Estado aplicar sanciones frente al trabajo no registrado y alentar al trabajo formal mediante incentivos. En cuanto a las denominaciones, puede decirse que el derecho laboral se conoce también como el derecho del trabajo o derecho social. Es una rama de derecho que regula las relaciones entre trabajadores y empleadores. Su naturaleza jurídica se contempla en el artículo 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual dice: toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener ocupación productiva que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de su derecho. Respecto a los objetivos del derecho laboral,
Hay que dar a conocer que están defender los intereses de los trabajadores, proteger a los trabajadores en situaciones que puedan perjudicarlo, garantizar el pleno desarrollo de los trabajadores como persona, integrarlos a la sociedad y regular los conflictos entre trabajadores y empleadores. En cuanto al trabajo como hecho social, la legislación venezolana contiene un conjunto de normas positivas establecidas por el Estado venezolano para regular las relaciones jurídicas que se establezcan entre patrono y trabajadores, con ocasión al hecho social del trabajo. En cuanto a las fuentes del derecho, está la jurisprudencia, la costumbre, que es la repetición constante y reiterada de un comportamiento, la legislación, dentro de la cual se tiene la Ley Orgánica del Trabajo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes especiales y los reglamentos. La convención colectiva, porque tiene sindicatos. El laudo arbitral, ya que las decisiones tomadas por los árbitros nombrados en un proceso de arbitraje tienen voz y voto. El contrato de trabajo, que es la ley entre las partes celebrado entre trabajadores y patronos. En cuanto al carácter de orden público del derecho laboral, puede decirse que se da por el interés general de la sociedad. Asimismo, su aplicación es obligatoria. Es de destacar que se construyó luego de amplias discusiones jurídicas y se basó en la idea de proteger a los más vulnerables en la relación laboral. Esto contribuyó a forjar una identidad. En cuanto al carácter de orden público del derecho laboral, puede decirse que es interés general de la sociedad. Su aplicación es obligatoria. Se construyó luego de amplias discusiones jurídicas y se basa en la idea de proteger a los más vulnerables en la relación laboral. En relación con los principios del derecho del trabajo, están los principios de la Constitución. Dentro de este se enmarca el principio de intangibilidad y progresividad, principio de irrenunciabilidad, principio de favor, principio de igualdad, de no discriminación y de justicia social. En cuanto a los principios de la Ley Orgánica del Trabajo, está el principio de continuidad y el de primacía de la realidad sobre las formas o apariencias. En relación con los principios del proceso laboral está el de gratuidad, celeridad, oralidad, inmediatez, prioridad de las realidades de los hechos, equidad, rectoría del juez o jueza en el proceso. Los principios del derecho colectivo del trabajo, subsidiariedad, libertad sindical, democracia sindical, autonomía colectiva. Todos ellos conforman esta gama tan importante para el derecho del trabajo. En cuanto a la libertad de trabajo, puede decirse que es el derecho a elegir una profesión u oficio, siempre y cuando se cumpla con la ley. Este derecho está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Las limitaciones en Venezuela están establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Dentro de las limitaciones constitucionales están que la libertad de trabajo se limita por razones de seguridad, sanidad, protección de ambiente y otras de interés social. No se permite monopolio. Se penalizan severamente el ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos. En cuanto a las limitaciones de la LOT, establece que la jornada diurna máxima semanal es de 40 horas, con 2 días continuos de descanso.
También establece que la jornada nocturna máxima semanal es de 35 horas. Dice que los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a un descanso y alimentación de al menos 1 hora sin que pueda trabajar más de 5 horas continuas. También establece que el tiempo que dura la suspensión del contrato de trabajo, el trabajador no estará obligado a prestar su servicio. La LOC permite modificaciones especiales a la jornada diaria y semanal de trabajo en circunstancias particulares. Un despido masivo en Venezuela es la extinción de la relación laboral de un grupo de trabajadores en un periodo de tiempo determinado. Este tipo de despido está sujeto a reglas especiales de tramitación. Al hacer énfasis en la reducción de personal, puede decirse que es un proceso de ajuste organizacional en el que se disminuye la cantidad de empleados como parte de un plan para reducir costos, eliminar exceso de personal, simplificar procesos o mejorar la productividad. Existen unas libertades complementarias a la libertad de trabajo. Estas son libertad de expresión, la cual permite emitir opinión e informar sin censura previa. Libertad de asociación, la cual es la libertad de formar parte de un sindicato. Derecho a la negociación colectiva. Este derecho con los empleadores en condiciones justas y equitativas para negociar. Derecho a la protección contra la discriminación. Es el derecho a no ser discriminado en el empleo. Derecho a la protección de la vida privada. Es el derecho a que se respete la vida privada y la honra del trabajador. Derecho a la protección de la salud. El derecho a condiciones de trabajo seguras y saludables. Derecho a la protección contra el trabajo infantil. El derecho a que se prohíbe el trabajo infantil. Derecho a la protección contra el trabajo forzoso. El derecho a que se prohíbe el trabajo forzoso. La libertad de trabajo y el derecho de trabajo son conceptos estrechamente relacionados en las constituciones de muchos países. En cuanto al trabajo como derecho y como deber, se tiene que el trabajo como derecho es fundamental porque permite a las personas vivir con dignidad. Implica la posibilidad de elegir libremente un trabajo, tener condiciones laborales justas y recibir un salario equitativo. Es un derecho irrenunciable que protege a las personas contra el desempleo. Implica la promoción y formación en el trabajo y la no discriminación para acceder a un puesto del mismo. El trabajo como deber implica responsabilidad de mantener la existencia, ya que es forma ordinaria de asegurar el sustento. También implica la contribución a la sociedad, ya que éste permite desarrollar habilidades, talentos y potencialidades. Implica la participación activa en los comités de seguridad y salud laboral y en los programas de recreación y descanso. Asimismo, implica el respeto a las normas de prevención y condiciones de seguridad. El trabajo también implica la ética laboral que se asocia con valores como la participación, la responsabilidad, la honestidad, la constancia, la confianza, el respeto y la discriminación. En cuanto a la prohibición de discriminación, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se prohíbe la discriminación por motivos de raza, sexo, credo, condición social y cualquier otra condición que menoscabe la igualdad ante la ley. También se establece que el Estado garantizará el goce y ejercicio de los derechos humanos y sin discriminación. En cuanto a la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial, prohíbe todo acto de discriminación racial, racismo, endorracismo, xenofobia. Por su parte, la Ley del VIH prohíbe establecer como requisito de ingreso o permanencia al trabajo el tener un diagnóstico de VIH. También prohíbe exigir o practicar exámenes diagnósticos para el mismo a las personas que aspiran a ingresar a trabajar. En relación con la ordenanza sobre la no discriminación, existe la multa a quien discrimine a personas por su orientación sexual, identidad o expresión de género.
En general, la prohibición de discriminación laboral incluye discriminación por edad, raza, sexo, condición social, credo, por apariencia física, preferencia política o sexual, situación social, y toda discriminación que carezca de razonabilidad desde el punto de vista laboral. En cuanto al porcentaje de trabajadores venezolanos y sus excepciones, la Ley Orgánica de Trabajadores y Trabajadoras establece que el 90% o más de los trabajadores de un empleador deben ser venezolanos si el número de trabajadores es menor de 10. Los salarios de los trabajadores extranjeros no pueden superar el 20% del total de los salarios de los trabajadores venezolanos. En Venezuela, una parte importante de la población ha trabajado en el sector informal de la economía. Esto se debe a la emergencia que existe en cuanto a la temática. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado debe garantizar que todos puedan obtener un empleo que proporcione una existencia digna. En cuanto al orden público en materia laboral, es un conjunto de principios que rigen las relaciones entre trabajadores y empleadores. Su objetivo es garantizar los derechos de los trabajadores y corregir los abusos laborales. En cuanto al principio de interpretación, está el indubio pro operario. Es un principio jurídico que establece que ante la duda en la interpretación de una norma se debe favorecer al trabajador. Por su parte, en el principio de la norma más favorable, dice que ante varias normas aplicables a una misma situación, se debe elegir la que más favorezca a los trabajadores. Y en el principio de la prescripción de acciones provenientes o de enfermedades de trabajo, prescripción de utilidades, interrupción de prescripción, causas y efectos. Las personas en el derecho laboral. Las personas en el derecho laboral de Venezuela son los trabajadores, los empleadores, los contratistas, los intermediarios, los sindicatos y el Estado. El trabajador es una persona que presta servicios a otra a cambio de remuneración, bajo dependencia y subordinación. Dentro de las clases está el trabajador no dependiente, que es alguien que vive de su trabajo y no tiene un empleador que lo supervise. Los profesionales liberales son las personas que ejercen una actividad intelectual o técnica de manera autónoma con plena independencia laboral. Los miembros de los cuerpos armados son los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que está compuesta por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional. Los servidores públicos son personas que trabajan para el Estado, ya sea en el ámbito administrativo, legislativo, judicial o ejecutivo. También pueden trabajar en instituciones que dependan del Estado como hospitales, escuelas o fuerzas de seguridad. En cuanto a la calificación de los cargos, ordenan a los trabajadores de acuerdo a su puesto, importancia, función, responsabilidad y posición. Están los empleados de dirección, que son los trabajadores que toman decisiones, representan a la empresa y pueden obligarla frente a otros trabajadores. En cuanto a los trabajadores de confianza, es aquel que cuenta con un tratamiento especial y una mayor responsabilidad dentro de las empresas. Ahora bien, el patrono es la persona física o jurídica que emplea a trabajadores, ya sea por cuenta propia o ajena. También se le conoce como empleador. Este puede realizar a través de un intermediario, beneficiando la explotación como un recurso que no debe ser empleado dentro de las empresas. En cuanto a la noción de empresa, en Venezuela es una organización que produce bienes o servicios para satisfacer las necesidades de los consumidores y estas buscan obtener beneficios económicos. En cuanto a la explotación y faena, se refiere a la actividad económica de extraer y refinar petróleo, mientras que la faena es el proceso de sacrificio de animales para obtener carne. Dentro de los grupos de empresas están las empresas de trabajo temporal, cuya actividad consiste en poner a disposición de otra empresa con carácter temporal a un trabajador por ella contratado. El intermediario en Venezuela es una persona que contrata a otros trabajadores para que presten sus servicios a un patrono. En cuanto al contratista, es una persona o empresa que ejecuta una obra, suministra bienes o presta un servicio. En cuanto a la responsabilidad solidaria con el beneficiario, puede decirse
que en una obra en Venezuela se da cuando el beneficiario y el contratista son responsables de las deudas trabajadores si estos no pagan. Presunciones. En Venezuela la presunción laboral es una institución jurídica que permite consolidar una relación de trabajo a partir de la prestación de servicios personales. En cuanto a los representantes del patrono, son todas aquellas personas que en nombre y por cuenta propia de éste ejerzan funciones de jerarquías, de dirección o de administración. Al finalizar esta disertación, tomaré en cuenta una reflexión del Dr. Bob Nelson, la cual dice: tómese el tiempo para apreciar a los empleados y ellos te corresponderán de 1000 maneras. Gracias por su atención.